Los puntos que tenemos a favor en análisis conductual aplicado es que tenemos un conocimiento de base que es científico. Hemos tratado desde que esto empezó, vamos a hablar en 1938, cuando hubo un psicólogo muy importante en América que se llamó el doctor B.F. Skinner, que empezó a desarrollar estos principios y a tratar de mostrar que realmente lo importante para hablar del desarrollo psicológico de la persona era la manera en cómo la persona interactuaba con el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una clara distinción en cuál es el equipo biológico que tenemos y, en segundo término, cómo interactuamos con el medio ambiente. Y vamos a mostrarles que la interacción con el medio ambiente es lo que nos proporciona lo que llamamos el comportamiento, la conducta. Lo que ustedes entienden como, por ejemplo, memoria, conocimiento, aprendizaje, este tipo de términos que han oído, son producto de interacciones con el medio ambiente. Entonces vamos a mostrarles que es básicamente una especie de intercambio. Ustedes como organismos en el medio ambiente hacen algo y eso que hacen tiene un propósito. Y el propósito es obtener un cierto beneficio o bien evitar un estado desagradable o un problema. Entonces, la manera en cómo se fortalece la conducta de una persona es por ese tipo de interacciones. Por eso somos diferentes, porque todos hemos sido expuestos a diferentes consecuencias. Ustedes pueden preguntar, ¿por qué una persona toma y maneja un automóvil? La respuesta es muy simple. Hay los que toman y manejan el automóvil y llegan a su casa seguros. Entonces, como esa consecuencia no fue desfavorable, pues entonces la probabilidad de que lo vuelvan a hacer en el futuro, pues se incrementa y lo volverán a hacer. Pero hay los desafortunados que la primera vez que se toman una o dos cervezas, inmediatamente los para la patrulla, ¿verdad? Y les da una infracción, un ticket. Y entonces para esas gentes, esa probabilidad de volverlo a hacer disminuye un poco. Y hay otros que simple y sencillamente la consecuencia del medio ambiente es tan desagradable que ni siquiera pueden tener oportunidad de volverlo a hacer, como las personas que se mueren en un accidente de tráfico, ¿verdad? Entonces, ven las consecuencias pueden ser muy desagradables o pueden ser favorables, y eso explica por qué la gente sigue haciendo cosas. Entonces, lo que queremos que ustedes aprendan exactamente es que ustedes pueden jugar el papel de ese medio ambiente, de las consecuencias, con sus hijos. Ustedes pueden hacer que sus hijos cambien manejando este tipo de contingencias. Es decir, si ustedes quieren que sus hijos que hagan ciertas cosas, pues entonces tienen que pensar en que ustedes son los que proporcionan todo este medio ambiente. Entonces ustedes tienen lo que a sus hijos les interesa obtener. Y también tienen lo que sus hijos no quieren obtener. Aquellas cosas que sus hijos quieren evitar. Entonces, esa es la idea. Hay que identificar cuáles son ese tipo de cosas de las cuales podemos echar mano, que nos pueden servir, ¿verdad?, para establecer repertorios, porque al final de cuentas son intercambios, son una especie como de negociación entre lo que el organismo hace, la persona hace, y la consecuencia que obtiene. Entonces aquí vamos a enseñarles ese tipo de procedimientos. Vamos a también hablar de ciertas habilidades y cómo se pueden poner esas habilidades en práctica. Por ejemplo, cómo hacer, nosotros tenemos un término, para fortalecer una conducta, para hacerla más fuerte, nosotros llamamos reforzar. Reforzar, el término lo dice, hacerla más fuerte, más resistente, que tenga más vigor. ¿Cómo podemos hacer para que una conducta que no es apropiada en una situación pueda desvanecerse, disminuirse? Nosotros llamamos debilitar esa conducta, decrementar esa conducta, podemos hacerlo así. Ahora, hay que entender, lo que es muy importante, es que lo que las personas hacen, ¿verdad? El tipo de clasificación entre lo que es una conducta adecuada y lo que es una conducta inadecuada es completamente arbitrario. Piensen, si ustedes van a la iglesia, si van a una iglesia, el tipo de conducta que hacen en la iglesia, por ejemplo, en la iglesia arrodillarse, ponerse en rodillas y rezar, es una conducta perfectamente adecuada.
Pero no es una conducta que, por ejemplo, si yo ahorita aquí me arrodillo y me pongo a rezar, pues no es, ustedes podrían respetar eso, pero no es una conducta adecuada para este escenario. Lo mismo que reírse, pues es una conducta muy adecuada, muy sana, uno se ríe y siente entusiasmo, pero no es una conducta que se puede hacer en el salón de clases, no es una conducta que se puede hacer en la iglesia. Entonces hay que entender, no hay conductas malas ni conductas buenas. Hay conductas que son adecuadas a ciertas situaciones y hay conductas que no son adecuadas en esas situaciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es que nuestros niños, las personas con las que interactuamos, tienen que aprender a distinguir. Nosotros llamamos discriminar. Para nosotros distinguir significa discriminar. Discriminar significa comportarse de manera diferente en ambientes diferentes. Por eso hablamos diferenciar, discriminar, es lo que significa para nosotros. Entonces vamos a enseñarles a establecer discriminaciones. También vamos a enseñarles a procesos de cómo lograr que una conducta que es extremadamente compleja, cómo establecer un repertorio complejo. Entonces empezamos por cosas muy simples, ¿verdad? Y tal como lo harían los artesanos, nosotros llamamos darle forma a esto, es moldear ese repertorio. Pero no piensen, la conducta humana no es como si estuviéramos hablando de un material como la plastilina o como el barro, que es muy fácil de darle forma. Es muy difícil, es más como si estuvieran trabajando con madera. Y la madera tuviera ciertos nudos, entonces para tallarle es muy difícil, van a enfrentar esos ciertos nudos que son dificultades. Entonces no es tan sencillo, ¿verdad? Pero le podemos dar forma, podemos tallar la madera que luzcan esos nudos bien, podemos darle la forma. Y esa es una técnica que nosotros le llamamos moldeamiento. El moldeamiento significa precisamente lograr establecer un repertorio de manera como queremos ese repertorio. Y vamos a enseñarles que ahí no es la estructura lo que nos interesa, ¿verdad? No queremos que una persona, por ejemplo, sea capaz de tomar un tenedor con la mano derecha exactamente y que lo lleve a una altura hacia la boca y que no se le vaya a caer ni un grano de arroz. Lo que nos interesa es que la persona sea capaz de tomar el tenedor y de comer. Nos interesa la función. Que lo haga, no nos importa cómo lo haga, sino que lo haga. A mí no me interesa que mi hijo se ponga el pantalón empezando por la pierna derecha, que se lo ponga como quiera, pero que se lo ponga, que esté tirado en el suelo y que se lo ponga tirado en el suelo, no me importa, si está sentado, como sea, lo importante es que se sepa poner el pantalón. Si no me interesa que se lave los dientes con la mano así, lo que me interesa es que sea capaz de tomar el cepillo, de ponerle pasta y de hacer la actividad. Eso es lo que me interesa, que tenga conductas de autocuidado, que sepa poner su ropa en su lugar, que sepa sentarse en la mesa, cómo se quiere sentar. El problema es que discrimine cuándo debe estar sentado y cuándo no, cuándo comer, que puedan interactuar como todos nosotros en todos los lugares. Eso es lo que nos interesa. Entonces vamos a hablar de la función de la conducta. Una cosa es la estructura y otra cosa es la función. También vamos a hablar del tipo de, vamos a decir, de información que recibimos de otra gente. Eso le llamamos retroalimentación. Nosotros hacemos algo y la comunidad nos responde. Por ejemplo, yo estoy hablando con ustedes y cuando veo que algunos empiezan a mover la cabeza como diciendo, claro, sí, le estoy haciendo así, eso es para mí una retroalimentación. Y eso me ayuda entonces a ver cuáles son los puntos que debo de tomar como hablante para que ustedes entiendan. Entonces, también ustedes reciben esa retroalimentación de gentes especializadas, de diferentes organismos. Es por eso que la familia debe buscar gentes especializadas, calificadas, que le digan cosas que hacer. Entonces, es un trabajo conjunto entre lo que hacen los padres de familia y lo que hacemos las instituciones que ayudamos a que esto ocurra. Y tenemos que buscar la manera de comunicarnos. Y el otro punto que nosotros les damos es una evaluación que nosotros llamamos competente. Se les vamos a dar precisamente todos los avances, ¿verdad?
en qué consiste el avance, cuál es la mejora, en detalle. Y, ¿verdad?, con maneras óptimas y vamos a llamarle oficiales de comunicarlo. Por eso queremos que sean capaces de leer esa información. Pero también queremos que sean capaces de transmitir esa información. Entonces, necesitamos dos cosas. Que aprendan a leer, que aprendan vamos, lo que nosotros ponemos en reporte, que lo entiendan. Pero también queremos que lo que ustedes nos traigan tenga ese formato para podernos comunicar. No es lo mismo llegar y sentarse con una persona y decirle, es que mi hijo no hace esto y esto y esto, o hace esto y esto y esto y el otro, ¿verdad? Y no sé qué hacer, ya no puedo controlar este tipo de cosas y me siento muy mal. Eso es muy diferente. Si ustedes dicen, mi hijo llora, bueno, a ver, hay que ver qué es llorar. Llorar con lágrimas o sin lágrimas. Esa es una de las cosas, ¿no? Porque hay gente que dice llora, bueno, ¿tiene lágrimas o no tiene lágrimas? La otra cosa es, llora. ¿Cuántas veces llora al día? Una, sí, pero ¿cuánto dura? ¿3 horas? ¿Media hora? Entonces, ese tipo de cosas nos interesan. Llora. ¿Dónde llora? Llora en la casa, llora cuando alguien abre la puerta, llora cuando le pido que haga algo, llora cuando lo llevo a un lugar. Entonces, ese tipo de información nos interesa. Que el niño tiene problemas, a veces es un poquito agresivo. A ver, ¿qué es agresión? ¿Agresión dice algo o físicamente golpea a alguien? ¿O toma algún objeto para golpear a alguien? ¿Cómo está entendiendo usted agresión? ¿Cuántas veces ocurre la agresión? ¿Hay manera de contar cuántas veces ocurre? Entonces nos interesa dónde ocurre, ante qué ocurre. Entonces, esa información es lo que los terapeutas usan para tomar decisiones y ponernos de acuerdo y decir, mire, ahora lo que usted tiene que hacer es, tiene que seguir esas instrucciones cuando esto ocurra y usted inmediatamente va a detectar que esto desaparece. Ahora, nosotros les tenemos también a informar que no creemos en el castigo. No hay necesidad de maltratar a los niños. No, eso no es necesario. Por muy desesperados que estén, por muy impotentes que se sientan, no creemos que golpear a un niño, maltratar a un niño, sea la manera de hacerlo que cambie. Lo que vamos a mostrarles es que tenemos algo más poderoso que eso, ¿verdad? Y eso que es más poderoso, nosotros le llamamos consecuencias favorables, le llamamos reforzadores. Entonces una cosa es el acto de reforzar, y nosotros le llamamos a ese acto reforzamiento, y la otra cosa es lo que nosotros utilizamos para reforzar, que son reforzadores. Y ustedes se sorprenderían de la cantidad tan grande de reforzadores que tienen en su casa. Y tienen el reforzador más potente, de los más potentes que existen en este planeta, y eso se llama amor. Tienen atención, tienen cuidado, tienen cosas que no tienen precio, que solo una madre o un padre puede dar. La atención es lo más importante que se le puede dar a un niño. El amor es lo más importante. Además, entre todas esas cosas, pues ustedes pueden identificar un sinnúmero de cosas que ustedes tienen en su casa que a los niños les gustan. Eso puede ir desde M&M's, y puede ir desde rosetas de maíz, puede ir desde pues Cheerios, esos de cereal, no sé, jugar en la máquina, en el ordenador, acceso a un videojuego, salir al jardín, el trampolín, el carrito de enfrente, el material para jugar. Tienen un sinnúmero de cosas. Y la cosa es, nosotros lo que tenemos que hacer es enseñarles a usar. No hay que poner todas esas cosas así tiradas y que, pues no es la idea es usar esas cosas de una manera adecuada. Son recursos que tenemos. Y también lo que hay que ver es que esos tipos de cosas que usamos tienen una vigencia. Lo que hoy funciona, mañana no funciona. Hay otra cosa, entonces hay que estar atentos. ¿Qué es lo que el niño busca?
qué es lo que puede funcionar o atraer la atención de nuestros hijos. Y eso es lo importante, eso es lo que tenemos que estar muy atentos siempre a variar cosas, a ver qué es lo que les interesa. La forma más simple de hacerlo, muchas de las gentes lo hacen, es, pues ustedes mostrar una serie de cosas que hay en su casa y el niño libremente escoge de lo que ponen, lo que quiere, y una vez que lo identifican, entonces ustedes lo retiran y eso lo usan como un material de apoyo para establecer el repertorio. Y cuando eso ya no funciona, pues otra vez muestran una variedad de cosas, el niño puede seleccionar lo que quiere, ¿verdad? Ustedes lo ven fácilmente, no hay que ser muy experto para eso, ponen material disponible y el niño inmediatamente sobre un material muestra atención y ese es el material que nos interesa en esa oportunidad, lo retiramos y con eso vamos a trabajar. Entonces es muy simple, pero les repito, lo más importante es atención, la atención es el reforzador más importante que podemos prestar.